Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por todo lo que nos comparten en la alabanza. Queremos darle nuevamente la bienvenida. Hay varios amigos que nos están acompañando. Bienvenidos. Es un gozo tenerlos acá con nosotros. Y el día de hoy, pues, queremos tener la clase de ¿dónde está Dios cuando sufro? Cada uno de nosotros en la vida vamos a enfrentar diferentes momentos que pueden a veces ser muy dolorosos, muy angustiantes, y que como consecuencia nos hacemos preguntas que pues muchas veces son preguntas muy, muy difíciles. Y el poder estar conscientes de que el dolor o el sufrimiento son una realidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones. Si tú quieres, tal vez cuando eras pequeño tuviste la muerte de un padre, de una madre, o tal vez la separación de un padre, de una madre, la muerte de un ser amado. Situaciones que podemos vivir en nuestra vida, que pueden ser dolorosas, que pueden ser injustas, que pueden ser un maltrato incluso físico, que pueden hacernos sentir precisamente ese dolor, ese sufrimiento, por todas las incluso carencias que podemos estar enfrentando en determinado momento. ¿Puedes traer la bocinita? Para esto quiero pedirte que vayamos allá a la Escritura, en Génesis capítulo 39, en el versículo 19. Y antes de ir a nuestra lectura, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios Padre poderoso, queremos dejar este tiempo en sus manos. Rogarle, Padre, que usted guíe, dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hoy vamos a expresar en esta clase, en esta prédica, Señor, que usted lo guíe y lo dirija. Y también ruego, Dios, porque cada amigo, cada hermano que hoy está escuchando este mensaje, Padre, pues sea transformado, sea tocado por usted, Señor. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de verle a usted, Señor. Ruego mucho, Dios, que usted nos bendiga, se glorifique a través de nuestras vidas, y Padre, pues todo lo ponemos en sus manos. Gracias, y es en Jesús en quien pido y oro todo esto. Amén. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, versículo 19. Dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Quiero darte un poquito aquí de lo que está sucediendo, hablar un poquito de lo que José está viviendo. José ya había sido vendido por sus propios hermanos. Primero lo lanzan a un pozo, después lo venden, después las personas que lo compraron a sus hermanos lo venden a un funcionario egipcio, y es precisamente el que narra aquí ya lo que estamos leyendo en esta parte de la Escritura. Entonces, dentro de lo que empieza a vivir ya en ese trabajo con este funcionario, dice que su esposa empieza a buscar el persuadirlo para tener relaciones sexuales con él. Pero José, en cada uno de esos momentos, busca apartarse, no cede a esas
a esas intenciones. Hasta que llegue el momento en que le levantan estos falsos, por lo cual de una manera injusta es acusado y lo meten a la cárcel. Lo que llama la atención es lo que dice el versículo 21, 21, dice, cuando lo mandan cuando lo envían a la cárcel, cuando vive esa situación que puede ser, como decíamos, injusta, dice, el Señor estaba con él. Si nosotros leemos en el momento en que lo venden, en el momento en que cada una de esas situaciones, la Escritura habla de que el Señor estaba con él. Y nosotros podríamos cuestionar, bueno, si Dios estaba con él, ¿por qué permitió que sus hermanos lo vendieran? Si Dios estaba con él, ¿por qué permitió que después estos hombres que lo compran lo vuelvan a vender otra vez, a hacer negocio con él? ¿Por qué después es acusado, es perseguido por una mujer y acusado de una manera injusta? ¿Por qué no escuchan su testimonio, sus palabras? ¿Por qué no le creen si Dios estaba con él? Y nosotros podríamos seguir analizando todo lo que sucede en la vida de José. Y como mencionábamos, en estos momentos difíciles, donde tal parece que no está Dios, donde tal parece que hay una ausencia de Dios, o donde podríamos pensar como si Dios no tuviese ese poder. Entonces, por eso mencionaba, vienen preguntas que son difíciles. ¿Cómo la Escritura dice que Dios estaba con él y permitió todas estas situaciones? ¿Cómo si Dios caminaba con José, si Dios estaba con él? ¿Por qué tantas situaciones dolorosas, injustas? ¿Por qué tantas situaciones de sufrimiento? Lo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y dentro de ese plan, Él va a transformar, Él va a trabajar en nuestro carácter para poder cumplir ese plan. Mira lo que dice en otra escritura, en Mateo 27, en el versículo 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Imagínate, dentro de lo que leemos, decíamos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. No son descuidos, no son accidentes, no son situaciones fuera de control. Dios tiene un plan. Hay un propósito en todo lo que Dios hace. Dentro de lo que leemos, Jesús vino a cumplir un propósito de Dios. Jesús era un ser inocente, un ser puro, un ser limpio, sin pecado, sin culpa. Pero en su obediencia a Dios, Jesús tenía que pasar por una serie de pruebas, no una serie de pruebas que mostrarían su obediencia a Dios. Y a través de cada uno de esos momentos, Jesús estaba enfrentando el dolor, el sufrimiento, sentir el rechazo de sus mejores amigos, la traición, sentir las humillaciones, las ofensas, acusaciones, golpes ya físicos, maltratos, al grado de clavarlo en la cruz y morir en la cruz. Y en estos momentos, por eso mencionaba, cómo en esos momentos podemos expresar o hacer preguntas que pueden parecer difíciles. Mira lo que expresa Jesús, ¿por qué me has desamparado? Algunas veces nosotros hemos pasado por esos momentos de dolor y podemos pensar o podemos expresar cuestionamientos como este. ¿Dónde estás, Dios?
¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me amas? O incluso sentirnos enojados por lo que Dios hizo. Sentirnos resentidos incluso, que nos lleva a tomar decisiones a veces de alejarnos de Dios, porque el enojo es tal que ya no queremos saber nada de Dios. En ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas pueden llevarnos a esos extremos. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué no me has escuchado? O incluso podemos hablar de las cosas buenas que hemos hecho. Si yo he hecho tal cosa, si yo te he obedecido, si yo te he servido, si yo te he mostrado mi obediencia, ¿por qué, Dios? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta situación? En el versículo 50 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Este cuestionamiento que está haciendo Jesús, para muchas personas ha sido una justificación de decir, mira, si Jesús, que era un ser divino, pudo dudar en el último momento, cuando expresa, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Como una justificación para decir, ¿cuánto más nosotros que somos humanos? Pero más allá de dudar, te decía, Dios tiene un plan. Jesús estaba cargando con los pecados del hombre. Jesús estaba llevando en su cuerpo los pecados del ser humano. Estaba ocupando mi lugar. Se estaba entregando de una manera voluntaria. Y por eso fue tratado como el pecado mismo, aborrecido, rechazado. Dios aparta su mirada de él. Había un plan. Dios tenía un propósito. Pero en cada momento, Dios estaba ahí. Dios estuvo en la vida de Jesús, Dios estuvo en la vida de José en cada momento. Y tal vez el dolor, tal vez todas esas emociones que empezamos a sentir nos cegan y no nos permiten ver la presencia de Dios, no nos permiten sentir la presencia de Dios. Nuestras emociones, las cosas que percibimos, no son hechos. No es que Dios no haya tenido ese amor o que haya abandonado a su Hijo. No, era un propósito para la vida de Jesús. Dios nunca estuvo más cerca de Jesús que en esos momentos. En cada situación, se tuvo que cumplir cada uno de esos propósitos, cada una de esas profecías en la vida de Jesús, de tal forma que Dios, su Padre, estaba ahí en cada momento. Pero mencionábamos cómo a veces el dolor nos cega, las emociones, nosotros podemos darlas por hecho y nos cegan. Nosotros podemos tener un momento difícil en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y de repente podemos sentir un momento de enojo, un momento de tristeza, y donde de repente nuestras emociones pueden llevarnos a sentir que tenemos el peor matrimonio, que tenemos los peores hijos, que tenemos las peores situaciones económicas, que estamos pasando por los momentos más difíciles. Podemos nosotros sentirnos así, pero eso no quiere decir que sea verdad. Es una emoción, un sentimiento que está pasando por nosotros, un momento doloroso, la manera en que nosotros percibimos esa situación. Y lo podemos sentir de una manera muy dolorosa. Pero no quiere decir que mi sentimiento esté reflejando algo que sea verdadero. Cuando yo tengo ese conflicto, no quiere decir que entonces mi matrimonio es el peor de todos, que mi esposa es la mujer más horrible de todas.
o que mis hijos son los más desobedientes, los más ingratos, los más, por la situación que puedo estar viviendo. Simplemente, la manera en que estoy percibiendo esa situación me lleva a sentir un dolor que lo puedo percibir de una manera diferente a otra persona que puede estar a mi lado, que puede estar viviendo la misma situación, pero que lo percibe de una manera diferente. Y entonces decíamos, sentir que Dios no está ahí, sentir que Dios me ha abandonado, sentir que Dios no me ama, sentir que Dios no existe, sentir que Dios no tiene poder. Entonces, empezar a transmitir de esa emoción después a ese pensamiento que es distorsionado por lo que ya he aceptado de mis emociones. Pero decíamos, el sufrimiento es parte de la vida misma, el dolor es parte de la vida misma. Dios puso en nosotros ese sentimiento para que nosotros podamos cuidar. Produce dolor para que te protejas. Es una defensa en tu cuerpo. El sufrimiento nos lleva precisamente a eso, a poder percibir lo que nos afecta, lo que nos daña, pero para podernos proteger, para podernos cuidar. Pero a veces podemos, te decía, verlo de una manera diferente. Cuando tú entiendes el plan que Dios tenía a través de la muerte de su hijo, entonces, cuando tú estás fuera ya de esa situación, puedes apreciar y valorar tanto. Cuánto amor, cuánto cuidado, cuánta sensibilidad, cuánto aprecio, cuánto amor mostró Dios para estar dispuesto a dar ese paso, sacrificar a su propio hijo, para poder darme libertad, para poder perdonarme, para poder darme paz, para darme salvación. Entonces, la visión cambia. Nos damos cuenta que ese plan tiene un propósito. En la vida de José, al inicio que leíamos, Dios tenía un plan para la vida de José. Pero Dios necesitaba preparar su vida, su corazón. Vemos a un hombre, a un joven que era con muchas capacidades, con muchos talentos, pero muy arrogante, muy orgulloso, con una actitud dice que de juicio hacia sus hermanos, dice que acusaba con su padre a sus hermanos. Dios tenía un plan, pero necesitaba prepararlo para cumplir ese propósito. Dios lo usó después para liberar un pueblo, para darle bienestar a un pueblo. Pero Dios necesitaba prepararlo. Mira lo que dice en esta escritura en Filipenses 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mira lo que expresa esta escritura. Dice aquí en esta parte, conocer a Cristo. La primera parte dentro de esta escritura tiene mucha enseñanza. Y esto lo que quiero es cómo hoy nosotros necesitamos cambiar nuestra visión hacia el dolor, hacia el sufrimiento. No verlo como un castigo, no verlo como algo donde Dios me está tratando mal, donde Dios no me ama, donde Dios no me escucha, donde Dios está ausente. No, simplemente necesitamos cambiar nuestra visión de cómo percibimos el dolor. Te decía, Dios lo ha puesto en nosotros como una protección, como una manera de seguridad. Para cuando tú estiras la mano y la metes en el fuego, sientes dolor y apartas tu mano para protegerte, para que puedas cuidar tu integridad, tu bienestar. Entonces, dice la Escritura en lo que leíamos ahorita, conocer a Cristo. Hoy podemos tener 5 años, 10 años, 20 años, 30 años leyendo las Escrituras. Pero, ¿qué tanto conocemos a Jesús?
conocerlo a profundidad en todo lo que hizo. ¿Por qué estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos, a sus privilegios? ¿No sería eso algo doloroso? ¿No sería eso un sufrimiento? Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué estar dispuesto al empezar a predicar, al anunciar su evangelio, ser rechazado, ser cuestionado, ofenderle y soportar todo eso? Eso produce dolor. Cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos ofende, produce dolor. Cuando tú empiezas a estudiar, a conocer a profundidad su ejemplo, te das cuenta, por eso fue llamado varón de dolores. Porque su vida estuvo envuelta en el dolor y en el sufrimiento. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores de Jesús, vamos a tener que pasar por esos momentos de dolor, de sufrimiento. Nuestra sociedad nos engaña, nos bombardea, a veces de disfruta la vida, disfruta el momento, disfruta, satisface tus emociones. En un aparente disfrutar de la vida, evitar el sufrimiento, evitar el dolor, aparentemente, porque es un momento corto de placer, es un momento corto aparentemente de felicidad, de gozo, pero después tienes que pagar la factura. Y después es un sufrimiento, es un dolor. Dice la Escritura, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si se pierde y se destruye a sí mismo? Entonces, hoy por eso decía, todos esos mercadotecnia nos bombardea para aparentemente disfrutar, encontrar el bienestar, el placer momentáneo, rápido. Pero en la medida que tú conoces a Jesús, te das cuenta, es un llamado a seguir sus pasos, es un llamado a imitar su ejemplo. Conocer a Jesús, dice también más adelante, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Imagínate en nuestra vida, al empezar a enfrentar cada uno de esos momentos que te decía difíciles en nuestro caminar, y donde Dios empieza a preparar nuestro carácter, donde Dios empieza a preparar esa transformación de nuestra vida. Muchas veces, amigo, entendemos mal el sufrimiento en nuestras vidas. Incluso varios de nosotros tuvimos que pasar por momentos difíciles de carencias en nuestra infancia, en nuestra juventud. Crecemos y pensamos, no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es evitando que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos maduren, que se preparen para todos los desafíos que van a enfrentar en la vida. Porque pensamos que eso que vivimos nosotros fue muy doloroso, pero no te das cuenta que eso fue precisamente lo que te preparó, lo que te capacitó para tener esa determinación, para tener esa actitud de sacrificio, para tener esa actitud de empeño y alcanzar tus metas, sobreponerte a las adversidades, enfrentar los desafíos, superar los obstáculos. Eso fue lo que te ayudó. Hoy en día tenemos que tener cuidado. Para ti, joven, es muy importante. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de entender por qué Dios está permitiendo este sufrimiento. ¿Por qué Dios está permitiendo este dolor en mi vida? ¿Qué área de mi carácter necesito cambiar? Tal vez soy egoísta, tal vez soy perezoso, tal vez soy muy orgulloso, tal vez estoy lleno de soberbia. ¿Qué áreas de mi carácter necesitan ser transformadas? Pablo está expresando experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Nosotros, sin Dios, no podemos transformar nuestro carácter. Porque te decía cómo pensamos, ¿verdad? Cómo vemos el sufrimiento.
Eso lo vemos porque no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús. Pero cuando tú conoces a Jesús, vas a experimentar entonces ese poder de transformación. Porque entonces, lo que para nosotros podía ser imposible, empieza a cambiar, empieza a transformar nuestra vida. Empezamos a hacer morir nuestros pecados, esos patrones de conducta que no son gratos delante de Dios. Para poder experimentar la resurrección, primero debe haber una crucifixión. Y es ahí, entonces, donde podemos experimentar su poder para transformar nuestra vida de mentiras en una vida de rectitud. Para transformar nuestra vida de inmoralidad, de impureza, en una vida de santidad, de pureza. Para transformar una vida de odios, de resentimientos, para poder transformarla en amor, en paciencia, en bondad. Y es ahí donde se experimenta ese poder. Nosotros no podemos. Solamente con Dios lo vamos a lograr. Y es ahí entonces donde necesitamos de esa dirección de Dios. Más adelante dice el versículo 10, participar en sus sufrimientos. Mira, Pablo está expresando una actitud, un deseo, lo considera un privilegio participar en sus sufrimientos. No evadirlos, no evitarlos, al contrario. Yo quiero vivir lo que Jesús padeció, yo quiero enfrentar ese dolor que Jesús pasó. Y no se trata, te decía, de que nos laceremos la espalda, de que nos azotemos la espalda, no se trata de que nos clavemos las manos. No se trata de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Cómo te sientes cuando alguien te critica? ¿Cómo te sientes cuando alguien te insulta? Hay un dolor, hay un sufrimiento. Cuando alguien te traiciona, cuando depositaste tu confianza y esa persona te da la espalda. Pues Jesús enfrentó todo eso. A Jesús lo vendieron incluso. Y es ahí entonces donde para Pablo era, quiero participar en ese sufrimiento. Imagínate, mira lo que dice Lucas 12:50. Tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. Si nosotros continuamos leyendo ahí en Lucas, dice que Jesús expresa, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame. Dice, si para esto he venido, precisamente para eso he venido. Nosotros no podemos salirnos del plan que Dios tiene. Dios no nos obliga. Dios no nos no manipula nuestras vidas para obligarnos a hacerlo. No, nos da la libertad. Pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Jesús, te decía, fue azotado, su espalda fue lacerada, fue derramada su sangre. Para Pablo era, quiero estar unido, quiero participar. Lo sentía un privilegio participar de ese sufrimiento. Hoy quiero animarte entonces a que podamos tomar esos momentos, que podamos percibirlos, que podamos verlos de una manera completamente diferente. Claro que producen dolor. Y por eso mencionaba incluso lo que Jesús pudo expresar. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es ahí donde Jesús cumplió, obedeció el plan que Dios tenía para él. En la última parte de este versículo dice, llegar a ser semejante a Él. Hoy
Cada uno de nosotros, amigo, somos llamados a ser más como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús. Que tu vida, donde quiera que tú camines, refleje que eres un seguidor de Jesús. Que los demás, que los que están a tu alrededor puedan ver en ti, Él es un seguidor de Jesús. Él es diferente. Él piensa como Jesús, Él actúa como Jesús. De tal forma que tu conocimiento, que los años que puedes tener como discípulo, como cristiano, se reflejen en esa transformación, en tus juicios, en tu conducta, e incluso en la visión que tienes para la vida, los sueños que tienes para tu vida, y que eres cada vez más semejante a Jesús. En el sufrimiento, ¿dónde está Dios? Decíamos. Está a tu lado. ¿Puedes percibirlo? En el sufrimiento, ¿dónde está Dios? Está a tu lado. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver su compañía? ¿Puedes sentir su presencia? ¿Puedes percibir su perfección en el plan? Te decía, muchas veces no es fácil hacerlo. Muchas veces, en lo personal, me ha costado trabajo verlo. Me ha costado trabajo aceptar ese momento, ese trago amargo. Y ha salido de mi corazón cuestionamientos, con enojo, con malestar. Me he sentido decepcionado, me he sentido triste. Y me doy cuenta entonces cuánto me falta para ser más como Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que me ha dado mucha esperanza? Después, cuando ves lo que Dios hace y el por qué permitió esa situación aparentemente injusta, dolorosa, te humilla. No tienes palabras. Todo lo que le pudiste reclamar, todo lo que le pudiste expresar, es como, Dios, perdóname, porque ves su plan perfecto, porque ves el propósito que Dios tenía. Es perfecto. Y es ahí entonces donde podemos expresarle, gracias, Dios. Gracias porque me llevaste a esta situación, porque permitiste esta situación. Y es ahí donde entonces podemos ser transformados. Podemos cumplir incluso el propósito de Dios. Quiero dejarte con esta enseñanza. Dios está en cada momento. Dios nos acompaña en cada situación. Dios tiene poder. Dios sigue escuchando nuestros ruegos, pero Dios tiene un plan. Nuestros criterios, nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Dios va a hacerlo a su manera. Dios va a hacerlo en sus tiempos. Y es ahí entonces donde nosotros necesitamos verlo de una manera diferente, que podemos percibir cada una de esas situaciones de una manera diferente. Como consecuencia, no debe haber un momento para el desánimo. No debe haber un momento para la tristeza, para resentirnos con Dios, para enojarnos con Dios. Al contrario, buscar en cada uno de esos momentos que Dios siga transformando tu corazón, que Dios siga transformando tu carácter para prepararte para hacer cosas poderosas para su reino. Eso es lo que yo quería compartirte. Que Dios te bendiga, que Dios siga usando tu vida y que Dios siga mostrándote su amor de una manera muy poderosa. Muchas gracias y a Dios sea la gloria.